Seguimos conversando con el licenciado Onofre Rojas. Licenciado, se me ocurre preguntarle, en el caso del vertedero de Duquesa, ¿cuántas personas viven del negocio de la basura específicamente de Duquesa? Bueno, solamente nosotros en el estudio del Plan Maestro se hizo un censo de los recicladores y habían cerca de 900 y tantos recicladores. De esos, la inmensa mayoría están en Duquesa, que son alrededor de 500. Entonces, solamente imagínate tú, solo 500 recicladores, pero calcula ahí la cantidad de choferes de los ayuntamientos que están ligados al tema. El personal que ayuda también. Los empleados que trabajan con la empresa que maneja el vertedero, o sea, es una gran cantidad de personas. Realmente alrededor de los residuos sólidos urbanos se mueve de una u otra manera un gran mercado que la gente cree que es nuevo lo del reciclaje. Lo del reciclaje es muy viejo. Lo que pasa es que nosotros lo hemos utilizado muy rudimentariamente. En mi pueblo yo recuerdo que habían gente que recogían las botellas. Las botellas. ¿Entiendes? Y entonces... Desde las 7 de la mañana temprano. Exactamente, y la vendían. Entonces, Sí. hay otros que recogían Cartones. y así sucesivamente. Entonces, esto ha ido creciendo porque cada vez más hay es decir, hay más capacidad de valorizar el residuo. Entonces, en la medida en que cada vez más se valoriza el residuo, en esa misma medida, entonces tú reduces la cantidad de residuos que tiene que llevar al destino final. Y si tú haces una valorización óptima, esto se puede reducir de una manera muy alta, o sea, a unos porcentajes que te podrían ampliar mucho. ¿Cómo cuánto gana, Onofre, un buzo ahí? Bueno, eso depende de la actividad, pero, o sea, hay gente que... ¿Ellos están organizados? Sí, también Okay. hay asociaciones. Sí. Y también nosotros desarrollamos desde el programa Sabamar, en ese momento yo estaba en la oficina de los fondos europeos, unas empresas comunitarias para contribuir precisamente a desarrollar ese tipo de labor, pero también la recolección en zonas que no eran de mucho acceso. Onofre, hay una inquietud y es el lugar donde está ubicado el vertedero de Duquesa. ¿Es un lugar apropiado? Es el más apropiado que se pudo escoger en su momento. Pero está cerca de un aeropuerto. Bueno, pero el aeropuerto lo construyeron después del hay unos residenciales por ahí cerca. Hay una población ahí, pero todo eso han sido, o sea, el lugar fue bien escogido en su momento. Fue bien escogido. Incluso la población que está más cerca, el pueblito de los Casabes, ahí fue un pueblito que fue creciendo alrededor del mismo negocio del vertedero. De la basura. O sea que no es... pero ese lugar tiene que ver sobre todo con el tema de los suelos. El tema de los suelos es fundamental en un destino final. Entonces, nosotros ahora para los estudios del Plan Maestro justamente se estudiaron los suelos en todo el Gran Santo Domingo. Y lo que dicen los estudios es que es el mejor sitio. Que ese es la zona más apropiada. Por eso se recomendaron 3 lugares. Uno de ellos es el mismo Duquesa, que tiene mucha potencialidad todavía. O sea, eso le quería preguntar, si ese vertedero
se puede rescatar, Claro que se sí. puede convertir en un relleno sanitario, que es No, no, lo correcto. Lo que pasa es que hay que hacer un manejo adecuado. Ok, Hay una parte ya de ese lugar que está muy impactada y que hay que hacer lo que se llama un cierre técnico ok. de ese vertedero. Ese vertedero. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? O sea, hay que cerrar ya la parte que está más utilizada, que está más impactada, y entonces en los lugares, en los terrenos que quedan, que son muchos todavía, entonces hacer un verdadero relleno sanitario. Pero esto incluso puede aumentar mucho la vida útil en la medida, como digo, en que se desarrolle un trabajo, una gran conciencia nacional para la clasificación de los desechos, la clasificación en las viviendas, la clasificación en las escuelas, la clasificación en las industrias, es decir, en todos los centros de trabajo, comenzando por ahí. Luego hay que hacer un proceso donde los ayuntamientos hagan una recolección también selectiva. Que permita entonces reutilizar mejor todo lo que es reutilizable, reciclar todo lo que sea reciclable y entonces también organizar, y esa es otra de las cosas que hay que hacer, para cada vez más utilizar los subproductos que salen de la basura y de los residuos sólidos. Y entonces de esa manera tú vas a tener al final es una parte mínima la que vas a tener que enterrar, manejándola adecuadamente como un verdadero relleno sanitario que tiene que tener sus celdas bien clasificadas, ¿no verdad? Las celdas especiales para los desechos biomédicos, los desechos peligrosos, es decir, todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, por eso es que hay que tener un lugar adecuado. Y en esa zona, en Santo Domingo Norte, ahí, por ejemplo, los especialistas que trabajaron en el estudio hicieron perforaciones y hasta 20 metros incluso no encontraban manto freático, no encontraban agua. Entonces, eso es un criterio fundamental para el destino final, porque aunque hay técnicas de geomembranas, de protección del suelo, el mejor protector del suelo es el propio suelo adecuado para manejar, sobre todo para que lo que se llaman los lixiviados, que es ese material líquido que se produce a partir de la basura, que cuando se combina con las aguas, es decir, genera un material sumamente contaminante. Entonces, debe haber una capacidad en el subsuelo, ¿no es verdad?, para que los lixiviados que se vayan, manejarlo. Pero lo ideal es que hay que tener también una laguna especial de lixiviados, y esos lixiviados deben de ser tratados adecuadamente. Debe haber plantas de tratamiento. Estamos hablando de muchos recursos, claro, que hay que emplear para nosotros manejar adecuadamente la basura. Pero es que en los residuos sólidos hay que invertir. Hay que invertir. Es una inversión, sí, y es muy rentable. Claro, no, y además es una inversión al progreso y al futuro. Así porque un país, por ejemplo, medioambientalmente desastroso, pues es definitivamente un grave problema. Pero en términos reales, ¿cuál es la vida útil del vertedero de Duquesa? Es que depende... depende del manejo. Justamente depende del manejo. Del manejo. Si tú lo sigues manejando... ¿Pero se está manejando adecuadamente? No, actualmente no. O sea, eso hay que transformarlo de una manera radical, y entonces precisamente, bueno, ahora en el marco de esta iniciativa de Dominicana Limpia hemos estado discutiendo el tema, y en el caso del Gran Santo Domingo nosotros desde la Mancomunidad le hemos planteado a la comisión que ha estado trabajando en ese tema la necesidad de que precisamente asumamos lo que
es el plan maestro para el Gran Santo Domingo, y entonces el Gran Santo Domingo requiere de una inversión que tiene su nivel de importancia, pero que es, diría que es una cosa realmente prioritaria. Mire, nosotros queremos que usted nos hable de ese plan que lanzó el gobierno hace aproximadamente unos 10 días, Dominicana Limpia. ¿En qué consiste? No, bueno, consiste en muchas de las cosas que hemos estado conversando. Es decir, la idea es que los municipios puedan hacer el manejo más adecuado posible de los desechos. Okay. Entonces, esto, y es importante, o sea, que se entienda, porque yo creo que mucha gente ha interpretado como que esto es un plan coyuntural. Okay. Y no puede ser coyuntural, porque... Tiene que ser una política de Estado. Sí, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes de lo que ha ocurrido con esto, que hay una visión de Estado. O sea, el hecho de que se haya involucrado la presidencia en el tema es muy importante. Ni que haya aportado recursos. Porque justamente, o sea, es quien tiene la capacidad de poder aportar muchos de los recursos que se necesitan, pero también es importante que hay empresas privadas también que se están involucrando. Entonces, yo creo que esa alianza municipio, gobierno, fíjese que también se ha involucrado al Ministerio de Educación, fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque es allí, desde la escuela, donde podrá generarse la sinergia más importante para que esto funcione en el tiempo. Pero está el Ministerio de Medio Ambiente también y así sucesivamente. Entonces, yo creo que a esto lo que debemos darle es ese carácter nacional, de una política pública, de nación, y que sepamos que esto tiene que llevarse sistemáticamente, porque se pueden tomar algunas medidas iniciales en el corto plazo para incentivar esta política pública, pero para que funcione, o sea, tiene que continuar en el mediano y en el largo plazo, porque no es posible tú tener, o sea, no va a haber una varita mágica que resuelve el problema en toda la República Dominicana. Tendrán que ser los municipios con la gente de sus municipios y con las empresas y todos los actores involucrados de conjunto los que podrán darle, digamos, continuidad a este plan. Bien, licenciado, gracias por su participación y queremos al Onofre político para que nos hable de política, porque hasta ahora lo hemos invitado y ha sido una entrevista de carácter técnico, ¿verdad? Pero queremos aprovecharlo también como político, porque usted tiene muchas cosas que exhibir, una carrera amplia. Bueno, a mí me gustaría... Y además, usted tiene una figura bastante potable en la sociedad dominicana. A mí me gustaría, le lanzo desde ya, sí. Entonces si es de su interés, nosotros en el Movimiento Sol de Quisqueya, junto con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, hemos estado planteando una agenda programática priorizada. Pero de eso vamos a hablar. Y no, pero eso es lo que te quiero decir, dejar para que nosotros queremos explicar lo que es la propuesta del modelo de desarrollo que estamos planteando. Yo expliqué algunas cosas de en el contenido de los temas ambientales, pero hay una propuesta integral de cuál es el modelo de desarrollo que hay que plantearse para la República Dominicana. Bien, señores, de esta forma concluye Foro 45, Información para el Cambio. Para la licenciada María Estela de León y Francis Javier, fue un placer haber estado con ustedes. Gracias por el favor de su atención.
Foro 45. Información para el cambio.